En este capítulo de Sinapsis Psicológica veremos la segunda parte de los 12 pintores que sufrieron problemas mentales. Bienvenidos. A continuación, en la séptima posición, encontramos a Alois Corbaz. La suiza Alois Corbaz emigró a Alemania con 25 años para trabajar como institutriz particular. Pronto fue contratada como educadora infantil por Guillermo II, el último emperador alemán con el que viviría en el castillo de Potsdam. Esta artista marginal se enamoró locamente del Kaiser. Tanto es así que le escribía poemas. En 1914, cuando se produjo la declaración de guerra, volvió a Lausanne con su familia. En 1918 le diagnosticaron esquizofrenia. Desde ese año estuvo en un centro psiquiátrico donde comenzó a pintar hasta el último día de su vida. Los soportes en los que pintaba Alois eran muy variados y aprovechables, desde papeles que recogía en el baño hasta tela, páginas de revistas o cajas de cartón. Su obra es erótica, colorida, recargada y extravagante. En ella se recogen multitud de figuras humanas, sobre todo de mujeres con curvas y pelucas flotantes. Martín Ramírez está en el octavo puesto. Este pintor nació en 1895 y murió en 1963. Era autodidacta, pintor mexicano. Pasó las últimas 3 décadas de su vida recluido en silencio en un centro psiquiátrico en el norte de California. En 1930 le diagnosticaron esquizofrenia, depresión aguda, catatonia y psicosis. Fue entonces cuando comenzó a pintar de manera habitual. Sus dibujos se caracterizan por la inventiva gráfica, la manipulación espacial, obsesionada por las puertas, los arcos, los espacios vacíos y la mezcla de la cultura popular mexicana con la experiencia del artista. Martín Ramírez está considerado por su originalidad como uno de los mejores pintores autodidactas del siglo XX. En el noveno lugar encontramos a Louis Wayne. Nacido en Inglaterra en 1860 y falleció en 1939. No todos los enfermos mentales proceden del arte bruto. Hay algunos que tienen formación artística y durante la enfermedad en sus obras se ha visto un proceso. Es el caso de Louis Wayne, más conocido como el pintor de los gatos. A lo largo de su vida los pintó antropomórficos, de todas las formas, expresiones, tamaños y colores. A los 57 años le detectaron esquizofrenia progresiva y autismo. Los últimos 15 años de su vida los pasó en un centro psiquiátrico. No dejó de dibujar, pero con el paso de los años sus gatos cada vez iban deformándose con expresiones de alarma y con colores llamativos, síntoma del progreso de su enfermedad. El 10º lugar le corresponde a William Kurelek. Este artista canadiense vivió con sus padres inmigrantes ucranianos en una granja, pero durante la Gran Depresión la perdieron. A pesar de que su familia se dedicaba a la tierra, Kurelek siempre se sintió atraído por la expresión artística. Tanto es así que estudió en 2 escuelas de arte en Toronto y en México, y también escribió varios artículos. Cuando vivía en Inglaterra con 25 años, le detectaron esquizofrenia, y desde ese momento ingresó en un hospital psiquiátrico en Londres, en el que pintó su obra más famosa, El laberinto, donde nos enseñaba sus problemas psíquicos
y sus tristes pensamientos. El presidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Heidelberg, Charles Snyder, explicó que en las últimas producciones creadoras de los esquizofrénicos puede reconocerse que la unidad inferior de la conciencia no es abolida durante el curso de la enfermedad esquizofrénica, sino que solo es transformada. Porque si fuese de otro modo, en la esquizofrenia sería imposible cualquier tipo de creación artística. No hay ninguna relación entre la esquizofrenia y el arte. Si el paciente tiene dotes artísticas, puede condicionar su obra, ya que si se modifica su percepción del mundo, se puede traducir en el mundo artístico. La esquizofrenia condiciona, predispone el arte. Cada enfermedad mental puede afectar de manera diferente. No hay una relación inequívoca entre la enfermedad mental y la producción artística. A veces la arteterapia puede aplicarse de manera terapéutica en las enfermedades mentales. La pintura ofrece para un determinado grupo de pacientes una oportunidad de expresión que es muy útil. La arteterapia les permite salir de su aislamiento, ya que algunos de ellos han perdido la sociabilidad o el lenguaje expresivo comunicativo. Por ello, algunos producen mucho. La enfermedad puede dar un giro en el paciente. Las alucinaciones o los delirios facultan una abertura en el arte. Hay mayor sensibilidad, transmiten de otra manera, pero sin embargo, hay una pérdida de funciones. La esquizofrenia se puede presentar en todos los niveles de inteligencia. No hay ninguna relación directa entre esquizofrenia y los superdotados. En el puesto 11 encontramos a Henry Darger. Henry Darger fue un hombre atormentado y obsesivo. Gastó su vida en escribir un libro de más de 15,000 páginas, ilustrado con extrañas acuarelas. A su muerte, el mundo descubrió la increíble belleza de aquella gran obra de arte. Cuando en el mes de abril de 1973, Nathan Lerner, casero de un modesto piso del North Side de Chicago, abrió la puerta de la vivienda en la que había vivido durante 40 años su singular y recién fallecido inquilino Henry J. Darger. Se encontró con un escenario del que tardó en dar crédito. Un cuarto atiborrado de recortes de periódicos, cómics, revistas, libros destripados, aparente basura y unas gigantescas acuarelas que repetían obsesivamente las imágenes de niñas desnudas con grandes alas de mariposa, siendo perseguidas por soldados empuñando bayonetas de época. En una segunda inspección, halló sepultado uno de los libros más extensos conocidos, 15,154 páginas, titulado La historia de las niñas Vivian, en lo que se conoce como los reinos de lo irreal sobre la guerra tormenta glandeco-angeliniana, causada por la rebelión de los niños esclavos. Supuestamente las grandes acuarelas pintadas por el propio Darger ilustraban el libro escrito en sus más de 40 años de reclusión. El casero Nathan Lerner, significado fotógrafo, detectó enseguida la extraordinaria calidad de aquellos dos trabajos y se asignó como albacea, a pesar de que, como le había ocurrido a Max Brock con Kafka, Darger le había dejado expreso deseo que destruyera todo lo que encontrara en el apartamento. Ningún vecino sospechó jamás la obsesión que minaba la vida de aquel solitario de patrones fijos, que buscaba en la basura y únicamente salía de su casa para ir a misa algunas veces al día. Hoy, su obra, una de las más importantes de lo que se ha dado en llamar el arte marginal, es una de las joyas del Museo de Arte Popular de Nueva York. Como cerrando el círculo de lo exacto que le obsesionó toda su vida, Darger nació en un abril de 1892. Se cree que en Brasil.
y falleció en otro abril de 1973. Se sabe que su madre murió pocos años después de darle a luz. El padre, mentalmente enfermo, se hace cargo del niño hasta que no puede continuar cuidándolo, y es entonces cuando el pequeño Henry es internado en un orfanato católico y más tarde en una institución psiquiátrica. A los 16 años se fuga y sus biógrafos le pierden la pista hasta que reaparece en Chicago a principios de la década de los años 30. Finalmente, en el puesto 12 tenemos a Mark Rothko. Nacido en 1903 y fallecido en 1970. Es uno de los pintores más famosos del expresionismo abstracto. Rothko sufría depresiones. Nació en el seno de una familia judía en Letonia. Se cree que en su niñez pudo haber presenciado actos de violencia ocasional hacia los judíos. De este periodo manifestó alguna vez el artista: los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común. Imaginé esa tumba cuadrada tan claramente que no estaba seguro si realmente la masacre ocurrió durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y que de alguna manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica. Esta memoria se ha asociado por muchos críticos de arte a sus obras de composiciones rectangulares, como representación o metáfora de su recuerdo de la tumba. Estos recuerdos, por otra parte, han sido cuestionados, ya que no hubo ninguna ejecución masiva en el periodo que él dice recordar. Mark Rothko revolucionó la pintura abstracta al convertirse en uno de los pintores pioneros del color fill o pintura de campos de color. Rothko expresaba emociones profundas a través de sus famosas composiciones de cuadrados de colores en lienzos que ocupaban todo el campo de visión del espectador. Sus vibrantes pinturas de los años 50 daban una sensación de alegría, mientras que sus oscuras piezas finales, en los años 60, reflejan su problema de salud mental, específicamente la depresión. Esto eventualmente lo llevaría a suicidarse el 25 de febrero de 1970, a la edad de 66 años. Como muchos grandes artistas, Rothko experimentó con múltiples estilos artísticos antes de llegar a su práctica característica, antes de sus famosas pinturas de campos de color. Rothko incursionó en sus trabajos figurativos y surrealistas hasta el día en que se quita la vida. La serie final de pinturas negras y grises de Rothko fueron realizadas directamente sobre el lienzo blanco, lo que fue un cambio abrupto en su proceso habitual de superposición de colores, trabajando solo con dos pigmentos. El contraste extremo entre la luz y la oscuridad, en Sin título negro sobre gris, evoca la tristeza que sentía el artista hacia el final de su vida. Esta serie de lienzos también era más pequeña que sus otros trabajos del campo del color, quizás también como expresión la degradación mental y física de Rothko. Cuando se le preguntó sobre la serie, Rothko explicó que era sobre la muerte. Lamentablemente se suicidó un año después. Esta fue otra entrega más de Sinapsis Psicológica con Eder Pacheco. Muchas gracias.